Bueno, estamos acá con Jorge Altamira, que es militante del Partido Obrero, dirigente del Partido Obrero y de Frente de Izquierda. Y bueno, para ver su opinión respecto a unos acontecimientos bastante convulsivos que estamos viviendo en el país, ¿no? Y además en el mundo, a partir de lo que sucede en el país y en otros países. El Partido Obrero sacó un volante, una declaración llamada Llegó el Rodrigazo, ¿sí? Frente a la devaluación del peso, que hoy se ha ubicado en 8 pesos el valor del dólar oficial. Y esta forma de llamar a este proceso, el Rodrigazo, algunos han planteado que tiene una connotación alarmista e incluso destituyente por parte del Partido Obrero, porque remite a un momento muy convulsivo de nuestra historia, que fue el Rodrigazo y la huelga del 75, el posterior golpe del 76. ¿Cuál sería la caracterización frente a la evaluación que se produjo en las días de la semana pasada y por qué lo llamás el Rodrigazo? Bueno, son muchas cosas que vos planteás. En primer lugar, me tiene sin cuidado lo de alarmista, porque una devaluación que en el curso de los últimos meses se derrama en 30% y que con respecto al año pasado es el doble, ya es alarmista por sí mismo. Es decir, las economías no funcionan con cambios del 100%. Es decir, nada. Por lo tanto, cuando alguien hace una devaluación de esta magnitud, está reconociendo el agotamiento de todo un sistema. En segundo lugar, ¿cómo llegamos a esta devaluación? En primer lugar, con un afán de negar completamente que iban a hacer una devaluación y diciendo no, esta es una economía nacional que funciona en pesos, se especifica todo y entonces la compra-venta de inmuebles en pesos. De la compra-venta de inmuebles en pesos ahora, el viraje ha sido descomunal, porque ahora, de acuerdo a esto, los compañeros trabajadores van a poder comprar dólares. Si ganan más de no importa, porque lo que importa es el léxico. Para decir que alguien puede comprar dólares según sus ingresos, no hace falta que vengan y digan que los compañeros trabajadores ahora van a poder comprar dólares. Quiero decir, desde el punto de vista del mensaje, se pasó de la especificación a la ultradolarización. El viraje es descomunal. En el camino cayeron los CDI, en la primera tentativa de crear un mercado paralelo del dólar, y el BAADE. Cayeron los certificados a las cerealeras con una tasa de interés del 4%. Hasta ahora cayó el acuerdo con el Resort, porque se sigue discutiendo, pero hace 2 meses estaba cerrado. ¿Qué es lo que se sigue discutiendo? Hay que ver con más claridad ese asunto. Fracasó un acuerdo con el Club de París. Y de mini devaluaciones hemos pasado a un salto brusco de una devaluación. Por lo tanto, el escenario en que el gobierno se mueve es un escenario completamente catastrófico, porque asegura que ahora este tipo de cambio es un tipo de cambio, llamémoslo de equilibrio, con la misma convicción con que Guillermo Moreno dijo que con el BADE se arreglaba todo, y con la misma convicción con que antes dijeron que comprando casas en pesos se arreglaba absolutamente todo. Y vos escuchás a economistas, empresarios, etc., y la opinión convergente es que este tipo de cambio no arregla nada, y ni siquiera se trata del monto del tipo de cambio, es si es 8, 9 o 10 pesos, se trata de que consideran de que los desequilibrios económicos no han quedado superados por esto. Por lo tanto, el recorrido de la devaluación sigue siendo todavía una incógnita. Y la opinión de la mayoría es que es un recorrido que va a ir para adelante. Al mismo tiempo, el gobierno tomó una medida que juraron que no iban a hacer, como también la devaluación. Bueno, ya famoso que Cristina Kirchner dijo, van a tener que elegir otro presidente para devaluar, y devaluó ella. Quiere llevar la tasa de interés al 26%. Esta tasa de interés es muy interesante porque me hace acordar a la devaluación, mini devaluación de Martínez de Oz, que marcó el derrumbe del gobierno militar. Esta es una tasa de interés lo suficientemente alta como para frenar el crédito y lo suficientemente baja como para desinteresar, que lo que tienen dólares
y lo mete a la empresa. Es decir, no sirve para nada, porque por lo menos si fuera no tan alta, y bueno, el crédito continúa la producción. Lamentablemente, bueno, nadie quiere peso, pero el crédito está. Bueno, no, el crédito se para, pero por lo menos todo el mundo cambia los dólares y los trae para pesos, no tiene el efecto ni uno ni otro. Reúne las peores características de una suba de tasa de interés y de una devaluación de la moneda. Entonces es un escenario de completa descomposición en el proceso económico. Y eso es lo que tenía Rodrigazo. Rodrigazo se hizo adrede también, con una evaluación mucho mayor que esta, pero sobre un escenario que en muchos aspectos era superior. Alguien me escuché decir que la tasa de pobreza en 1975 era del 4%, y ahora del 35%. Por lo tanto, el impacto de una inflación es infinitamente mayor en la actualidad sobre las condiciones de subsistencia de millones de personas de las que había, digamos, en aquel momento. Y también en el Rodrigazo, Rodrigo y su subsecretario de Economía tomaron un par de medidas aisladas, donde toda la clave consistía en que el movimiento obrero aceptara una paritaria con un aumento salarial restringido. Es decir, el ancla del plan era una paritaria, no era un plan económico. El desequilibrio más grande, para que ustedes vean, en primer lugar va a ser con los salarios, con las jubilaciones, etcétera, descomunal. Pero al interior de la economía, el desequilibrio es muy importante, porque en lugar de corregir, agrava el desequilibrio del comercio exterior. Porque las industrias más importantes del país tienen un balance negativo de dólares. Exportan menos de lo que importan, la industria automotriz, la electrónica, en algunos rubros de la textil. Y más allá de eso, el conjunto de la economía está afectado por los precios de la energía. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿El gobierno piensa, como hizo con la nafta, después del acuerdo con Chevron, aplicar a la electricidad, etcétera, el mismo tipo de aumento? Bueno, de hecho, lo que se dice es que ya hubo un pedido de gas líquido de aumentar el precio de la nafta en un 20%, ¿no? Por esta... No, eso ya está atado. El gobierno hizo un pacto cuando vino Chevron, al darle la libertad para exportar, prácticamente rompió la separación entre precios internos y precios internacionales. Hay una inquietud que incluso se desarrolla entre tres de la así llamada izquierda kirchnerista, que dicen, bueno, esto ha sido un golpe, pero paliemos esta devaluación con medidas de protección de los trabajadores. Y está en consonancia con lo que decía Kicillof, que iban a proteger a los sectores más vulnerables, a los trabajadores, para que la devaluación no los afecte y que no haya inflación. No, de ninguna manera. Este gobierno, por sobre todas las cosas, no los va a proteger, porque tiene un peligro, tiene un prontuario de 12 años, que es la redistribución de ingresos entre los trabajadores. Cuando el gobierno se voy a proteger, se refiere a la gente sin trabajo, a las jefas de hogar, a los que no estudian ni trabajan, etc. Es decir, el mecanismo de la asistencia social con plata del ANSES que no cubre nada, que no cubre literalmente nada. Ahora, ¿cómo esa plata del ANSES, es decir, por ejemplo, del que aporta, y como al mismo tiempo quieren frenar el porcentaje de aumento en las paritarias, vuelven a repetir el esquema de que el obrero es un garca y el trabajador es el pobre que no logra cubrir una canasta alimentaria. Entonces es una cuestión completamente reaccionaria, porque blinda totalmente a la clase capitalista. La blinda. Ella no pone un mango. Hasta hoy ese famoso impuesto a la renta financiera no aparece de ninguna manera. Bueno, hablando de la renta financiera, lo que se señala, hay una contradicción, hay algo que parece medio ambiguo, porque por un lado, sectores del kirchnerismo dicen, bueno, creemos que el precio de 8 del dólar es el precio adecuado y piensan que hay un sinceramiento del precio respecto al precio del dólar actual. Por otro lado, dicen, hubo un complot que nos llevó a que este precio del dólar se fije en esta cifra. Esta devaluación es un sinceramiento
realizado por el gobierno, si se ha visto en los términos que ellos lo plantean, o es fruto de un complot de los sectores financieros. Suponiendo que fuera un sinceramiento del gobierno, en el sentido que el gobierno está dispuesto a defender los 8 pesos, porque dice que 8 pesos está bien, y es más, hay economistas de la Alianza, como Miguel Bain, que dicen que 8 pesos está bien, aplican un razonamiento que no corresponde a esta época. Y en el pasado, cuando yo te digo en el pasado, quiero decir antes de la dictadura militar, antes de la crisis del petróleo del año 73 con la guerra Israel, países árabes, etc., el problema de la paridad de las monedas era un problema de precios relativos entre un país y otro. Suponiendo que tuvieran un equilibrio, si en un país los precios subían y en el otro no, vos tenías que devaluar la moneda para que volvieran a emparejar. Y de ese modo seguía el flujo de exportación e importación. El rubro que más mueve el mercado mundial, hasta el punto que es el rubro al cual se atribuye el ítem de mayor beneficio de los bancos, es el mercado de cambio de capitales. Es decir, la entrada y salida de capitales a la bolsa, a los bonos, bonos del Estado y bonos privados, fideicomisos para financiar. Ese es el movimiento principal, un movimiento puramente especulativo, porque procuran aprovechar desniveles de tasas de beneficios de corto plazo, no un problema de nivel solo de precios. Ese equilibrio todos los días se rompe, todos los días en el mundo, todas las monedas fluctúan porque están en constante, algo que no ocurría antes. Por eso se había hecho en un acuerdo mundial después de la guerra un criterio de tipos de cambio fijos. En el año 71, Estados Unidos rompe eso, ya lo había roto en el año 68, entonces el flujo comercial dejó de ser el determinante del precio del tipo de cambio para hacer el movimiento de capitales. Los movimientos financieros. Los movimientos financieros. ¿Cómo se manifiesta, digamos, en Argentina? Que las reservas se van. La gente dice, ¿por qué no puede acumular capital en pesos? Porque el peso se deteriora. Como ves, es un movimiento financiero. Si un sojero puede exportar a 8, o Techín puede exportar a 8, no cambian lo más mínimo. Y por otra parte siguen exportando, estaban exportando a 6,88. No cambia en lo más mínimo el problema del dislocamiento de la moneda argentina y cómo el capital internacional arbitra, es decir, juega en torno a ese tipo de moneda. Por ejemplo, como la moneda argentina está en plena destrucción, la tasa de interés que le cobran un préstamo argentino, suponete en dólares internacionales, es de 12%. Y a un banquero norteamericano el 1,5%. ¿Por qué a uno 1,5% y al otro 12%? ¿Qué tiene que ver con el precio de la soja? Al revés. Si el precio de la soja todavía permitiría solventar. Entonces, el error fundamental es no interpretar que esto es una crisis financiera, no interpretar que hay una dislocación de la moneda y no interpretar que la Argentina entre en este proceso en simultáneo con un conjunto de países que no tienen ningún problema para exportar. El problema que tienen es que el sector privado particularmente está endeudado hasta la coronilla y no pueden pagar la deuda. Naturalmente, al final lo que importa es el precio de la soja, el precio. ¿Por qué? Porque si vos estás endeudado y no podés pagar, es porque te has endeudado mucho más de las expectativas de negocio que pensabas hacer con la soja, con el acero, con esto y con lo otro. Es decir, en definitiva, lo que importa es la economía real. Claro. ¿Está claro o no? Pero él se da cuenta que lo que importa es la economía real cuando se le viene abajo el hecho de que el acreedor no le refinancia la deuda. Y entonces tenemos un desbalance financiero. Por eso esto es una devaluación que plantea un cambio del régimen económico y político del país. Y cuando digo el cambio del régimen económico, no estoy diciendo un cambio del régimen económico socialista y todo lo demás, es decir, que nosotros abogamos, pero plantea un cambio. Por ejemplo, está un sector que dice tasa de interés. Acabo de escuchar a alguien que propone una tasa de interés pasiva, es decir, lo que se le paga
a alguien que deja dinero del banco de cerca del 40%. Eso es el colapso. Y él dice, y ahí todo el mundo mete los dólares, mete los dólares en pesos. Bueno, eso es lo que propone el gobierno, ¿no? Digamos, que se puede prestar, que se puede cambiar dólares sin la quita del 20% si dejan durante un año. Y de todos modos, al haberlo aumentado al 26, no al 40, está en la misma línea de pensamiento. ¿Se entiende o no? Ahora, una tasa de interés del 40% con la ciudad de industria, el despido de los trabajadores, y por lo tanto, traer el despido y la desocupación, bajar los salarios. Para terminar, porque justamente lo que quizás se plantea es un retorno, una similitud que podría existir con el cordobazo, es una convulsión entre los trabajadores, porque frente a este ataque salarial, ¿cómo van a reaccionar los? Yasky dijo que había que acompañar al gobierno frente al complot de evaluacionistas. Y algunos plantean que las paritarias se posterguen hasta dentro de 6 meses. Yo te quiero decir algo, quizás me lleve un poquito de tiempo. Un poco muy si lo hacemos breve, sí. Pero que tiene que ver con Rodolfo Walsh, que me hizo una observación que me quedó muy grabada. En la primera versión de la Carta de la Dictadura Militar, la denuncia que hace son tremendas. También en la final, pues se denuncia tremenda. Y cuando termina de hacerlo no le gusta. Esto realmente me enseñó, ¿por qué no decirlo? Él mismo aprendió también porque él va a corregir esto. ¿Por qué no le gustaba? Porque solo se hablaba de la dictadura y del infortunio popular. Entonces, aunque sea para denunciarla, el protagonista, el que manejaba la pelota, el dueño del pito era la dictadura. La denuncia tenía que ir acompañada del cuadro, que lucha y pegue, mostrar, en definitiva, que esto no es invulnerable. ¿Se entiende? Esta gente devalúa, todo el mundo a los gritos, tiene que hacer más, subir la tasa, Pero están escondiendo una cosa. Tanto el gobierno como la oposición y todos los dueños de este país están en la situación más débil de la historia. Los trabajadores están más fuertes que el gobierno. Las últimas 10 luchas en distintos lugares que yo he registrado fueron ganadas todas. Entonces, el eje de esta crisis pasa por el aumento de obrero. El aumento de obrero la puede desbaratar. Y la va a ir desbaratando a medida que se vaya manifestando. La burocracia sindical, incluso la destituyente, Barrio Nuevo, que quisiera mandar a casa al gobierno kirchnerista, pone paños tibios, lo cual está reconociendo cuál es el protagonismo, quién tiene el protagonismo esencial, o dicho en un lenguaje que espero que se me entienda, quién tiene la iniciativa estratégica. Es decir, el tipo que tiene todo el tiempo a la pelota no necesariamente está dominando el juego, aunque parezca que es así. Y muchas veces el comentarista te dice que es estéril el manejo de la pelota porque cada vez que hay un contragolpe hay amenazas de gol del adversario y en cambio este no se acerca al arco. Entonces el problema principal es esto. Ahora, no se trata de, como se dice fatuamente, descontar que el movimiento obrero, hay que luchar, hay que preparar y todo lo demás. Pero los elementos están ahí. Va a haber una erupción popular. Y en gran parte las contradicciones internas del plan del gobierno obedecen a que quiere conciliar lo que entiende que son medidas graves que tiene que tomar en defensa de los intereses capitalistas con el temor a la reacción popular. Por eso Capitanich hoy comete la enorme torpeza de decir que el trabajador que quiera dólares, mira vos, el trabajador que quiera dólares. ¿Entendés lo que quiero decirte? Le pasa, le sopla al oído al trabajador, cuando el trabajador no tiene ninguna condición para tener ninguna clase de dólares. Y además, en el fondo, es una desvirtuación completamente del plan original, porque significa que si vos tenés pesos, no los podés convertir a dólares. Vos solo podés convertir a dólares lo que te ingresa, aquello que te ingresó. Si te ingresó hace
4 meses y lo tenés como un depósito, eso no lo podés convertir a dólares. Son todas mañas que muestran contradicciones internas. No es que yo, el Partido Obrero, quiera que todo el mundo pueda o no, porque no pasa por ahí. Simplemente estoy mostrando que se trata de chiquilinadas conceptuales. ¿Está claro o no? O vos reventás este ajuste, y digamos la forma de reventar este ajuste es aumentar los salarios, etcétera, etcétera, y cambiar toda la orientación del plan de mundo. Hay que investigar si tengo que pagar toda esta deuda. Hay que abrir los libros de las empresas donde sale la plata que luego se fuga por el mercado de cambio. Hay que reorientar la economía, hay que dejar de subsidiar a los grupos capitalistas que llevan mucha más plata. Estamos pagando precios internacionales de energía fabulosos, que sea infinitamente mucho más dinero que la asignación por hijo. Bueno, entonces, como decías, queda planteado, según el Partido Obrero dice, una reorientación, ¿no?, completa. Y creo que se entienda de que esto, el planteamiento nuestro, corresponde a un análisis detallado de este proceso, a una caracterización de la devaluación. No es un abstracto, porque uno dice una reorientación de todo, ¿no? No plantea en todo caso justamente una abstracción o un planteo a un largo plazo histórico no inmediato o algo por el estilo. No, nosotros tenemos un planteamiento inmediato, nosotros decimos lo siguiente: ustedes devaluaron. Todos los que se benefician con la devaluación, un impuesto extraordinario que deje la plusvalía en manos del poder público. Un aumento de salario acorde a la devaluación, paritarias libres, aumento de jubilados, 82% móvil. Nosotros vamos a la lucha por eso. Los que luchamos por eso, decimos, ¿cuál es la salida estructural de orden más general? Hay que modificar la base social, la base económica, inclusive hasta en un detalle, economistas burgueses o de izquierda, pero burgueses, porque no les interesa el socialismo ni nada, pero reconocen que la Argentina es un país industrial ficticio, porque si vos producís automóviles a lo Lego, no sé si alguna vez jugaron al Lego, ¿no es cierto? Mi hijo jugaba al Lego, entonces juntaba las piecitas. Eso no es industrialización. Y la industrialización sería que mi hijo hubiera hecho las piecitas y después hubiera armado un misil o un cohete con las piecitas. Si la industria electrónica son todos componentes de otros lados, si la infraestructura del país, ¿no es cierto?, es de importación, lo que nosotros tenemos es un país distribuido desde el punto de vista capitalista o desde el punto de vista de su estructura económica. Entonces, para cualquiera hay que cambiar las bases sociales diferentes. Nuestras bases sociales son socialistas. Bueno, muy bien. Tenemos la opinión de Altamira, así que bueno, muchas gracias.